Hola, buenas tardes, Encarna. Bueno, vamos a presentar a Encarna. Encarna es la madre de un menor trans de 10 años que hizo la realización del curso a través de la UNED de Identidades de Género, Orígenes, Conocimiento y Cambio de Social, y además ponente en la primera jornada de diversidad sexual y de género sobre la temática realidades trans desde el ámbito familiar. La primera pregunta para Encarna es, usted tiene un hijo trans de 10 años. ¿Cuándo empezó a manifestar que era un chico? Hola, buenas tardes. Gracias a todos, todas y todes por darme la oportunidad de contar nuestra experiencia y poder estar aquí. La primera vez que lo verbalizó tenía 2 años. O sea, él nos lo verbalizó a su padre y a mí en el coche, además muy enfadado. O sea, su padre le dijo, ay, mi niña. Claro, entonces le hablamos en femenino y le dijo, ay, mi niña guapa. Y le dio como si fuera, no sé, un ataque de estos de ira, como el de los muñecos de la peli del revés, todo rojo, y empezó a chillar, soy un niño, soy un... Le dio como si fuera, no llegó a ser un ataque de ansiedad, pero se puso bastante enfadado, muy enfadado. Entonces, mi marido y yo nos quedamos sorprendidos, bueno, sorprendidos, nos chocó un poco, ¿no? Claro. Entonces, se lo comentamos a la pediatra cuando fuimos a revisión y la pediatra nos comentó pues, que seguramente que estaba confundido porque le gustaban las cosas de niño, pensaba que por eso era un niño, que le pasaría, que le dejáramos que se expresara y que fuéramos viendo. Claro, en realidad esto no es una fase, o sea, una cosa es que te gusten las cosas de niño y de niña, que en los juguetes no tienen género, ni los comportamientos, ni en general, sino esto es de ser, de sentirse quién eres tú, auto conocimiento de ti mismo. Entonces, claro, el problema radica aquí en muchos aspectos y por desconocimiento que mucha gente mezcla el rol o que tú juegues o tú puedes querer ser un niño bailarín o que tu expresión de género, que es como tú te manifiestas, sea más femenina, pero eso no quiere decir que te sientas mujer o al revés que te sientas hombre. Y Marco pues siempre lo ha ido marcando, o sea, en los juegos siempre verbalizaba que él era el chico con sus amigas, con los amigos del cole. En principio, vamos, yo innatamente pues muchas veces hacíamos tratos porque no quería ponerse faldas, no quería, pero desde muy pequeño, o sea, se las arrancaba, yo le iba comprando y hacíamos tratos, o sea, cuando tocaba el día de la falda pues era un drama, o sea, porque Marco va a un colegio religioso con uniforme y el día que tocaba falda era, se acostaba y se levantaba a ver, mañana que toca mamá, chándal o falda, y yo, Marco. ¿Y qué hicieron cuando fuisteis conscientes de la identidad de tu hijo? ¿Cómo reaccionasteis? Él fue jugando, vistiéndose, disfrazándose. A través del juego él iba expresando, pero nosotros lo dejamos un poco en stand-by. Hasta que un día con 5 años, Marco nos dijo, mamá, papá, es que, mira, me vais a cortar el pelo. Entonces, como en el cole me van a decir que yo soy un chico, pues nada, me quitáis los pendientes, me cambiáis el nombre y entonces ya está todo arreglado. Ese día que nos dijo eso fue como, wow, esto ya no, ¿sabes? No va de que le gusta vestirse o que es un juego, porque nosotros no teníamos ningún problema. Entonces buscamos información, nos pusimos en contacto con Landa, nos derivó a una asociación específica de menores que se llama Fundación Daniela Ujú. y nada, Fundación Daniela pues empezó a hablar con nosotros y luego está la unidad de género que nos derivaron, que es Felipe Hurtado, y allí estuvimos hablando con él en acompañamiento y entonces en principio pues Marco verbalizó claramente, vamos, es que Marco lo tiene claro, o sea, los que no lo teníamos claro eran los demás. Entonces, al final, quien realiza el tránsito no son ellos, somos nosotros, porque Marco siempre ha sabido quién es. Claro, para la familia es miedo a lo desconocido, a lo que le puede pasar, a que piensas que le van a... Porque claro, como los medios de comunicación nos venden que la transexualidad es algo, no sé, Todo negativo. negativo y no es así, o sea, las personas trans, las personas transexuales tienen vidas y plenas y completas, que hay una parte, por desgracia, que tiene que desaparecer, que sigue totalmente, por eso tenemos que pelear por esas leyes y por esa ley trans nacional, estatal, que ya se tiene que aprobar, por favor, para que todas las personas tengamos los mismos derechos, seamos cis o o seamos trans, que socialmente les hemos castigado tanto, les hemos expulsado de la sociedad y nos preguntamos que por qué están ahí.
o sea, y encima culpabilizados, expulsados de las familias incluso, porque las familias tenían miedo, no entendían y en vez de acompañar, ¿qué es lo que estamos haciendo a día de hoy las familias? Y por eso es tan importante que las familias, cuando sus hijos les verbalicen, que si no saben, que se informen, que escuchen, que busquen, que sobre todo escuchen a sus hijos y que no tengan miedo, que ellos no van a cambiar a su hijo o su hija, va a ser la misma persona, lo único que tienen que pasar un proceso, que hay gente que llama duelo por el tema del nombre, que tienes que cambiar el género. Es un proceso que al final todo se coloca en su sitio. Y lo más importante es que las personas trans son felices y sus familias también. Su profe lo explicó en el cole, la profe lo explicó, dijo que a partir de ahora se llamaba Marco, que lo iban a recibir, sus compañeros de clase ese día lo estaban esperando todos, lo abrazaron. Es que los niños no tienen ningún problema, o sea, si se les explica, nosotros como padres nos fuimos reuniendo con todos los padres más cercanos, les explicamos la situación. Fue muy rápido este tránsito de aquí para allá, porque Marco así nos lo pidió y así nos lo exigió, que al final hay que darles el espacio y que sean ellos, ni hay ni prisa, no hay que ir ni a prisa ni despacio, son ellos los que te marcan y Marco no podía esperar más. Una de las frases que nos marcó muchísimo fue de que él se levantaba y se acostaba pensando en lo mismo, que cómo no le iba a decir, y eso con 5 años te marca, que te diga eso tu hijo, que cómo no le vamos a decir por si lo dejamos de querer. La angustia que les provoca y la angustia que tienen no es provocado por quién son, sino porque no les dejan ser y no les dejamos. Hay que contar todo, ¿no? Que son procesos y son procesos que hay que trabajarlos, que hay momentos de emoción, de muchas emociones y que hay que gestionarlas todas. O sea, hay emociones igual a veces de tristeza, pero en realidad sobre todo lo más importante es una base fuerte y sobre de acompañamiento. Y Marco es feliz. Estuve yendo con un psicólogo para expresar las emociones, para que le ayudara a gestionar. Y Marco con esas herramientas es un niño súper feliz, saca muy buenas notas, le gusta estudiar, juega con sus amigos. Sobre todo es muy importante el tema de la educación en colegios, en los coles. Siempre nos estamos con las familias, nos planteamos la misma situación. No es que nunca ha habido un caso. No, es que no tenéis que esperar a que haya un caso en el cole. Tenéis que estar preparados y con las orejas abiertas, porque los niños, depende qué niño, hay niños que lo han expresado en casa y hay niños que tienen sus profesores, se sienten súper cómodos, súper libres y lo comentan en el cole. No puede ser que familias a día de hoy sean ellos los que van al cole, lo que le tienen que explicar a los profesores, lo que hay que hacer, que hay una ley, que hay un protocolo. No podemos estar así. Digamos que resumiste muy bien todo porque es como que necesitan una educación y un acompañamiento, que es las dos cosas más importantes. Y después, digamos, ¿qué sería como lo más negativo que podría vivir un niño trans? Lo más negativo o lo más complicado o, en principio, si no tiene apoyo familiar, eso sería lo más complicado. Y luego que en el cole, que se producen muchos ataques, mucho bullying. ¿Por qué? Por falta de educación, por falta de formación. Estamos haciendo ahora a los adultos del día de mañana. Si no empezamos a cambiar esto, vamos a seguir con el mismo problema. Y luego las personas trans pues, se sienten juzgadas, se sienten en muchos ámbitos, pues eso, por ejemplo, Marco ahora cambia un poquito, pero para el cambio de nombre, pues Marco tiene el nombre cambiado en su DNI, en el registro de la parte de nacimiento y ahora se puede cambiar también lo que es el género, que también lo vamos a hacer, lo vamos a presentar. ¿En qué momento decidieron realizar el tránsito social? Yo hubiera necesitado meses de reacción, porque yo me subí en una nora igual que su padre y era una sensación de vértigo, como decir, esto no va a parar, porque claro, es como si tu hijo, tu hija o tu hija volvieran a nacer y tienes que presentarlo a la sociedad, ¿no? Tienes que decir, no es que en el caso de Marco, al ser tan pequeño, los que teníamos que ir por delante éramos nosotros. Cuando la persona ya es adulta o es un adolescente, pues habitualmente lo va verbalizando, pero nosotros, yo tenía una sensación de presentar como cuando di a luz que no estoy para recibir visitas, pues en este momento para mí fue así. Familiarmente fue una sensación de que necesitamos estar, ¿no? Sí, pero claro, no podías hacerlo
íntimo, sino que tenías que expandir y contarlo a la máxima gente posible y ser tú la que expliques, porque con 5 años el nene no iba a contar. Soy yo, Marco, y Marco iba por la calle dándonos codazos, a mí, a su padre, cuéntale lo mío, cuéntale lo mío. Claro, él una vez lo tuvo, vamos, lo verbalizó y bien que estábamos, él estaba empoderado y no se podía frenar, eso era un tren. La verdad que nosotros lo que hemos recibido es acompañamiento en el barrio, en el colegio, en todas partes. O sea, nosotros no hemos rechazo, no hemos recibido. Y si alguna vez hemos recibido algo, la mayoría es por no saber, ¿no? O hacer preguntas. Pero bueno, uno sabe, ¿no? Cuando te hacen preguntas por no saber y que te puedes equivocar y uno lo nota, ¿no? Pero vamos, que lo volvería a hacer 1000 veces y 2000 y 3000, porque ver a mi hijo lo feliz que es, lo completo y vamos, que es un ser maravilloso y que va a llegar en la vida a lo que quiera. Vamos a hablar un poquito sobre la nueva ley trans a debate durante estos días, que prevé permitir a los menores, bueno, mayores de 16 años, registrarse con su nombre deseado sin autoridad de los padres. Esto está generando mucha polémica. ¿Qué opinión que tienes al En este respecto? punto en concreto, porque la ley trans contempla bastantes puntos a tratar, sobre todo lo que hacen es acompañar a la persona trans y dejarles ser quien son y que tengan los mismos derechos que las otras personas. La mayoría de menores van acompañados por sus familias, la mayoría. Gracias, gracias porque la sociedad está abriendo, las familias están abriendo sus mentes y están acompañando a los hijos en quién son. Y lo que no puede ser, si una familia no permite tu identidad, te la niega, te la machaca, no te permite, al final está el derecho del menor. Si con 16 años se pueden emancipar, ¿por qué no pueden tener derecho a ser quien son? Es eso, estamos hablando del derecho del menor. No se te puede negar tu identidad, no hay cosa peor, porque se dejan cicatrices de por vida. Si mi hijo necesita tener un tiempo, tener un bloqueo hormonal para que los efectos sexuados secundarios no le aparezcan y si él no le hace sentir bien y necesita eso, pues se lo vamos a dar, por supuesto. Y sus padres le van a acompañar. Le van a acompañar con controles en la endocrina pediátrica y en el momento que llegue, si tiene que hacer un bloqueo hormonal, primero bloqueo y luego un bloqueo cruzado, pues lo hará y le acompañaremos. ¿Por qué muchos se operan? ¿Por qué? Porque la sociedad no les permite ser si tienen pecho o sí. Entonces, al final, vuelve a ser otra vez la mirada de la sociedad y la transfobia. Que el problema realmente de la corporalidad y del sentirse mal con los cuerpos, la mayoría de veces no viene de dentro, viene de fuera. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar, que cambiemos la mirada existente hacia los cuerpos y que los cuerpos son diversos y que puedes ser Juan y tener pecho y puedes ser Juan y puedes engendrar y puedes ser padre. Si querías cerrar, digamos, con algún tipo de conclusión. Pues sobre todo la sociedad que escuche y que acompañe, que las personas trans han existido por el infin del tiempo en la sociedad, en todos los tiempos, y que al final es el ser humano el que tiene que acompañar, ¿no? y plantearse la diversidad humana y que debemos de cambiar porque hay muchísima gente que va a la vida en ello, en el ser feliz y sobre todo en hacer una sociedad sana. Y quería decir una última palabra, sobre todo para las mujeres trans, que son las primeras que levantaron la defensa de de las personas trans y sobre todo de aquellas que no están, que han peleado tanto, que por culpa de la sociedad. Mi último, eso es para aquellas personas que están permitiendo, que han luchado tanto, que han dejado sus vidas por el camino para que mi hijo y los demás hijos e hijas tengan hoy esas oportunidades. Para aquellas mujeres que levantaron la mano, que salieron a las calles y que se hicieron ver.